the Lord bless you and keep you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine on you. May the Lord make his face to shine on you. And be gracious to you. And be gracious to you. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. May the Lord lift his countenance on you. 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 And be gracious to you. And be gracious to you. May he keep you in perfect peace. May he keep you in perfect peace. Hola mis queridos hermanos, un gran abrazo para todos ustedes. En esta hora ya estamos en el momento, en el espacio de la recepción de sábado y doy las gracias a Dios por poder encontrarme con ustedes, por poder iniciar un sábado más junto a ustedes. Agradezco a Dios por eso y por cada una de las personas que a esta hora están conectadas. Quiero enviar saludos especiales a nuestros hermanos, quiero enviarle un saludo muy especial a una familia muy querida en Antioquia, a Sebastián, a Diana y sus dos pequeños, Tom y Emily. Un gran abrazo para ustedes, siempre muy queridos, buenos amigos de la familia y bueno, amados en el Señor. También enviarle un saludo especial a nuestras hermanas que están allí conectados, a nuestros hermanos en Colombia, en diferentes partes de Colombia, a nuestros hermanos en El Salvador, a nuestros hermanos en Honduras, ¿sí? Nuestra hermana Sonia Lisset. También enviarle saludos a nuestros hermanos en el Perú, en Oxapampa, en el sur del Perú, en el norte también, a Trujillo, Cajamarca. Y quiero enviarles especial saludo a nuestros hermanos del sur de Chile. ¿Sí? Abrazo para todos ellos. Dios les bendiga, Dios les fortalezca y estimule en esta bendita esperanza, la bendita esperanza en la que hemos adquirido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, por ahí se van conectando y se irán conectando personas y irán apareciendo diferentes pedidos de oración. Yo voy a orar como suelo hacerlo, en general, por estos pedidos, por todas las súplicas que ustedes presentan en la sección de comentarios y siempre suelo añadir algunas, ¿no? Quiero pedirles oración por varias causas específicas, ¿verdad? Por la gente que sigue sufriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Quiero pedir también por la gente que sigue emigrando, buscando países del norte, sobre todo, por caminos difíciles, por senderos duros, algunos de ellos con buenas intenciones, otras con no tan buenas intenciones, pero todos conscientes o no con la necesidad de encontrarse con un Salvador.
con un precioso Salvador. Así que oremos por ellos. También oremos por Colombia, ¿verdad? Que tiene actividad volcánica y hay personas que están expuestas a esto. Así que entendemos por el tiempo profético en el que vivimos que eso es básicamente, eso es seguro. Eso es seguro, la palabra profética más seguro dice que así va a suceder. Pero bueno, oremos para que las personas que se encuentran cerca de estos puntos críticos puedan tomar las mejores decisiones. Y lo que creo es aún más importante, ninguno de ellos perezca sin haber escuchado el mensaje de salvación, que ninguno de ellos le pase nada sin antes haber recibido el mensaje del pronto advenimiento de un Salvador que murió para remisión de sus pecados. Así que voy a considerar eso también al momento de oración y por supuesto en la bendición del Señor a este tema, ya que estamos abordando un tema que al enemigo no le agrada, pero que es importante que nos recreemos en la palabra, enfocados en este importante pilar de nuestra fe como lo es la ley de Dios. Así que yo me voy a colocar aquí de rodillas. Si tú puedes, donde estás, acompáñame de rodillas también y bueno, invoquemos ese privilegio que tenemos gracias a Jesús de poder conectarnos desde donde estamos con el trono de la gracia. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, en esta hora te doy las gracias por tus hijos, por todos ellos quienes nos permiten conectarnos y cumplir nuestra misión a través de estas redes sociales. Gracias te doy por todos los que están conectados, por los que ven este tema en vivo, por los que los ven en diferido. Gracias, Señor, por ellos. Te pido que esta palabra pueda llegar con viveza a su corazón, que pueda llegar con vida, Señor, a sus vidas, para que sea vida en ellos, Padre bueno, mediante la obra de tu Espíritu Santo. Te pido tu permiso para abrir tu palabra y la sabiduría que necesito para poder presentar cada uno de los puntos que hemos de presentar a esta hora, sin que nada de lo humano interfiera en tu propósito benéfico para con los hijos de los hombres. Señor, te pido por favor, por los pedidos que hemos presentado, por los que están presentando tus hijos a través de la sección de comentarios, los que presentarán después, te imploro por lo que he mencionado, Señor, la gente que sufre por la guerra, la gente que sufre por las crisis sociales, económicas y políticas en diferentes países y están migrando, pasando necesidad. Clamamos para que, oh Dios, tu pueblo perciba su misión también hacia ellos y ellos puedan conocer de un Salvador bondadoso, amante y pronto a regresar. Clamamos también porque existen diferentes situaciones pasando en el mundo, terremotos, volcanes, huracanes, y deseamos, oh buen Dios, que nos sea concedido el Espíritu Santo para que no muera un alma más sin haber escuchado de Jesús, sin haber escuchado de un Salvador que está pronto a regresar, que murió por su propia voluntad, que murió como una ofrenda, entregado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Sé propicio, oh Dios, a estas oraciones, respóndelas conforme a tu voluntad, a tu potencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, queridos hermanos, en nuestro último tema estuvimos hablando acerca de Jesús y su ley. Y vimos elementos muy importantes en torno a cómo Jesús valoraba la ley. Una profecía mesiánica giraba en torno a ella. Jesús halló delicia en hacer la voluntad de Dios, en revelar el carácter de su Padre, es decir, en cumplir su ley. Jesús solía decir, y hay un texto que me agrada mucho de las muchas palabras de Jesús, y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29, vamos a iniciar con ese texto. Nos dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesús hallaba deleite en la ley de Dios y por eso hacía siempre lo que al Padre le agradaba. ¿Qué le agrada al Padre? Que sus hijos amemos su ley, andemos mediante su fuerza, porque solo así es posible en esta condición, mediante la obra de su Espíritu Santo,
en armonía con su preciosa ley. ¿Y por qué son bienaventurados los que aman su ley? Como lo dice el Salmo 119, porque para ellos no hay tropiezo. Y por eso Jesús no tropezó, porque amaba y se deleitaba en la ley de Jehová. En él se cumplió lo que nos dice el Salmo 1. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esa fue la experiencia del Señor. Y puede ser la nuestra. Por eso el versículo 3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Secreto del bienestar, del éxito, del desarrollo físico, mental y espiritual. Vivir una vida en armonía con la perfecta ley de la libertad. Y de eso fue parte de lo que estuvimos hablando en nuestro último tema. Y nos proponíamos hoy entrar de lleno en el estudio del primer mandamiento. ¿Okay? Pero decidí hacer un ajuste en función de un pedido. Un pedido doble. Me ha gustado que varias personas me han escrito, me han dejado mensajes por el correo. Y 2 personas fueron enfáticas en algo. Y una de ellas no es adventista y me dice, yo quiero entender la diferencia entre esa ley y la ley ceremonial. Y por eso es que este tema lo he ajustado dentro de lo que estábamos proponiendo inicialmente y lo he llamado Entre dos leyes. Vamos a entender el lugar de la ley ceremonial y sus diferencias con la ley de los 10 mandamientos que como humanidad recibimos en el Génesis y se nos reafirmó a través del pueblo de Israel en el Sinaí. Bien, empecemos entonces. Vamos a ver en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Quiero que vean comencemos a ver las diferencias entre estas 2 leyes, ¿no? Primero, debo decir, ambas proceden de Jehová. Eso es importante. Ambas proceden de Jehová. En el caso de la primera la encontramos en Éxodo 20, no por primera vez. Y eso ya lo hemos dicho, pero lo recalco. No por primera vez. Porque en Éxodo 20 nosotros encontramos mandamientos en torno a no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 2, segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. Ya previamente encontramos en el libro de Génesis predominantemente, incluso en el mismo libro de Éxodo, en contraposición del pueblo de Israel con el pueblo egipcio, que Dios condena la idolatría de algunas personas. Génesis 4, por ejemplo, nos presenta a Tubalcaín, el primer artífice de imágenes de bronce y de hierro, el primero que hizo imágenes para adorar. Bien, ya ahí tenemos violación de la ley. ¿Por qué Dios castiga? Porque ellos sabían cuál era la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Para que sigamos reafirmando el pensamiento de que esta ley no apareció aquí en Éxodo 20. Esa ley es eterna. Por ella se regían los ángeles, hemos estudiado, y fue el gran centro del ataque de Satanás fue justamente la ley porque la aborrece. Pero también se le dio a los hombres. Y hemos visto la evidencia clara en la Biblia. Doy algunos testigos más. Génesis 2, versículos 1 al 3. Habla acerca del sábado. Y acabó Dios la obra que hizo y reposó Dios de la obra que hizo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho y creado en la creación. Coloca el sábado. El sábado es cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y básicamente lo que se nos dice en Éxodo 20 se nos dice en Génesis 2. Fue bendito y santificado, apartado para un uso especial. O sea, existía antes de Éxodo 20. Y hemos leído los testimonios en torno a Abraham, el tema pasado por ejemplo, donde se hace énfasis que Abraham fue bendito y seleccionado entre otras cosas porque él obedeció los mandamientos de Jehová. Estuvo en un proceso, por supuesto, donde aprendió
lo que era justicia imputada y justicia impartida. Y no solo aceptó por la fe la victoria de Jesús que estaba en el porvenir, en su caso, sino también le permitió a Jesús obrar en su vida para convertirlo en una persona que vivía en armonía con la perfecta ley de la libertad. Esa ley entonces existía previamente. Otra evidencia de eso es que hablando del sábado, por ejemplo, el cuarto mandamiento, el versículo 8 de Éxodo 20, dice, te acordarás o acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque ya había sido establecido para la humanidad. De todas formas, voy a leer una declaración que no he compartido en este set, que habla justamente del asunto de la ley de Dios y su lugar eterno. Leo del libro Historia de la Redención, nuevamente, que nos dice lo siguiente. Historia de la Redención, hablándonos acerca de esta ley, dice así la página 148. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. Además nos dice, el día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. Después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para el hombre. Bien, entonces esta ley es antes de la caída del hombre mismo. Ahora, esos son los mandamientos que encontramos en Éxodo 20, a lo largo de todo el libro, de todo el capítulo 20. Pero cuando llegamos al versículo 22 del capítulo 20 y nos extendemos hacia el capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, vamos a encontrar algo que ellos llamaron los derechos, que también se conoce como leyes. Estas leyes, junto con lo concerniente al santuario, las fiestas solemnes, las lunas nuevas, las libaciones y los diferentes ritos fueron registrados en un libro. Este libro es mencionado varias veces en el Pentateuco, pero vamos a ubicarlo en Deuteronomio capítulo 31. Y me sirve, aunque lo he leído antes, este versículo 26. ¿Por qué? Porque este versículo dice algo clave en torno a cómo era considerado ese libro. Éxodo 31, leamos esta vez desde el versículo 24. Éxodo 31, 24 al 27. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Nótese, Moisés termina de escribir este libro, que es donde se encuentran registradas las leyes que él comienza a escribir desde el versículo 22 de Éxodo 20. Cuando lo termina de escribir, llama a los levitas, a los que llevaban el arca, porque eran los que podían entrar hasta ese lugar, o los que podían hacer esa labor que iba a encomendar, y les dice, tomen este libro. Es el libro de la ley. No es la ley de los 10 mandamientos. No, esa no fue escrita en un libro, ya lo hemos estudiado. Esa fue escrita sobre 2 tablas de piedra. Esa no la escribió Moisés. ¿Esa quién la escribió? Dios mismo con su dedo, como lo estudiamos. Entonces, Jehová le inspira a Moisés esta ley, él la registra en un libro, él lo llama el libro de la ley, y le dice a los levitas, vayan y pónganla junto al arca. Leímos en Deuteronomio 31. No en el arca,
En el arca estaban dentro las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este libro de la ley se colocó junto al arca. Y Moisés dijo algo clave: y sea testigo contra ti. No pierdan de mente esa declaración, será clave en este tema. Testigo contra ti, decreto contra ti, o que nos era contrario. Bien, volviendo a Éxodo 20, vamos al origen del libro. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 20, 22 en adelante: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas, y tus ovejas y tus vacas en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Ahora, él aquí ya comienza a dar las indicaciones en torno a leyes asociadas al altar. El capítulo 21. En el capítulo 21, él ya le da instrucciones en torno a los derechos de los esclavos hebreos. Y es donde establece, para sintetizar, por ejemplo, que un hebreo solo podía ser esclavo 6 años. El 7º año debía ser dejado libre. Pero también se garantizaba que ningún hebreo podía, que a ningún esclavo se le podía maltratar. El rompimiento de un diente, por ejemplo, un golpe, era excusa suficiente para que ese esclavo fuera inmediatamente liberado. No se permitía ningún tipo de abuso, o no quedaba impune ningún tipo de abuso, maltrato, explotación a un esclavo. Y de hecho, ni siquiera podían propasarse con un extranjero. Para nada. Y Jehová se los puso en tales términos, diciendo: acuérdense que ustedes fueron siervos. Y como fueron siervos, y saben lo que significa ser oprimidos, ustedes no van a oprimir a nadie. Luego se establecen leyes, mismo capítulo 21, asociadas a la vida y a la propiedad. Estas leyes, junto con todas las demás, llegaron a ser parte básicamente del Código Penal, del Código de la Nación en torno a conducta. El capítulo 22 sigue hablando acerca de eso, de las propiedades, cómo debíamos conducirnos en torno a las propiedades, y promueve el respeto, promueve el amor, la fraternidad, promueve el perdón, promueve la justicia social, promueve la reverencia a Dios. Todas estas leyes tenían ese propósito. Por ejemplo, en el capítulo 22 habían leyes concernientes a diversos pecados. Algunas suponían castigos fuertes. Por ejemplo, no dejarás, capítulo 22 de Éxodo, versículos 18 y 19 y 20, no dejarás viva la hechicera. Cualquiera que tuviera ayuntamiento con bestia morirá. ¿Ok? O sea, prohibía el tener contacto sexual con animales. El que sacrificara a dioses, excepto solo a Jehová, será muerto. O sea, era claro en ciertas cosas también. Un código necesario. Y ya verán por qué muy necesario. Luego vienen leyes concernientes a la ayuda al necesitado. Importante. ¿Por qué razón? Porque recuerden, venimos de la ley moral. Y básicamente, el primer gran propósito de lo que aquí comienza a desarrollarse en el libro de la ley de los derechos o las leyes ceremoniales, pues luego se vinculan a las leyes ceremoniales, es básicamente Dios explicándole a ellos en su condición, mediante estos preceptos, cómo es que podían aplicar la observancia de la ley. Cómo era que podían observar esos 10 mandamientos. Y para ellos era muy necesario porque venían empobrecidos, intelectualmente, espiritualmente confundidos por tanto tiempo en Egipto. De hecho, Patriarcas y Profetas, en la página 319 nos dice lo siguiente: la mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo
pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos. ¿Ven? Estos, los que encontramos a partir de Éxodo 20, versículos 22 en adelante en los subsiguientes capítulos. Sigue diciendo: para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. ¿Sí ven? Que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien debía de comunicarlos al pueblo. Y aquí entonces encontramos su propósito y parte del por qué. El pueblo no entendía lo que Abraham necesitó sin estas leyes, lo que Abraham entendió sin estas leyes, lo que Noé, Enoc, Adán, Set entendieron sin estas leyes, sin estos derechos o este libro de la ley. Este pueblo, por su misma degradación, y no solamente Dios pensó en la degradación de esa generación, sino naturalmente los que venían después de ellos. Porque aunque ya no iban a estar en esclavitud, es inevitable la degradación entre los hombres como consecuencia de que mientras más tiempo nuestra naturaleza en pecado, mayor es su degradación. Así que mayor dificultad para entender, para comprender, para discernir lo espiritual detrás de cada mandamiento. Así que Dios entonces establece estas leyes que están dadas en forma de preceptos bien ajustadas a la realidad, al marco cultural, al entorno, al ambiente y la necesidad específica del pueblo hebreo. Pero hay diferencias con la anterior. Esta segunda emana de la primera, solo que se aplica en precepto al pueblo. Pero esta, del simple hecho de que una fue escrita por Moisés, inspirado por Dios, y la otra fue escrita por Dios porque ni siquiera se la confió un ángel, ya te dice, hay diferencia entre una y otra. Hay diferencia entre una y otra. Si seguimos repasando, por ejemplo, el Éxodo, vamos a ver que luego aparecen las leyes misceláneas. En el capítulo 23 del libro de Éxodo encontramos diferentes tipos de leyes que incluso aplicaban asociadas a la agricultura, a la producción del suelo, a las fiestas solemnes. Aquí se mencionan las fiestas solemnes. En el capítulo 24 se da la ratificación del pacto y en el capítulo 25 aparece el santuario. Todo esto hace parte de la ley de Moisés. Todo esto hace parte de las leyes ceremoniales. Cumplían un propósito muy particular en torno a lo que venimos hablando. Por ejemplo, el santuario. El santuario, aparte de ser pedagógico, que es profundamente pedagógico, porque los egipcios, Israel venía de Egipto acostumbrado a adorar a través de imágenes, y en Egipto veía a Osiris, a Ra, a Ra, en fin, veía diferentes dioses, mitad hombre, mitad animal, y todo a través de imágenes, imágenes, imágenes. Llega Dios y en un acto de condescendencia con el pueblo de Israel dice, muy bien, ustedes están familiarizados con imágenes, yo les voy a dar imágenes. Esas imágenes van a ilustrar un Salvador, pero no son el Salvador. Y a través de esas imágenes ustedes van a comprender el plan evangélico, el plan de salvación. Es por eso que llamamos al santuario el evangelio en símbolos. Lo mismo lo hizo con las fiestas solemnes, porque las fiestas solemnes están vinculadas a símbolos. Todos ellos son tipos. Tipos que en su momento habrían de encontrarse con un antitipo. Esto es parte, buena medida, de lo que llamamos leyes ceremoniales. Ellas mismas luego se amplían en el libro de Levítico, por ejemplo, fundamentalmente en el libro de Levítico.
algunas otras en el libro de Números. Y todo esto era parte de lo que estaba registrado en el libro de la ley que Moisés mandó a colocar junto al arca del pacto como testigo contra el pueblo. Esas son leyes ceremoniales. Ahora, miren cómo lo dice la inspiración en la siguiente declaración. Historia de la Redención, nuevamente, páginas 148 y 149. Historia de la Redención, página 148 y 149. Nos dice, se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró, que Eva no creyera. Es a saber, lo que la serpiente logró que Eva no creyera. Es a saber que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esa manera fuera posible que el hombre se librara de ese castigo, y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre, en vista de su condición caída, y debía conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en el Señor para el perdón de sus pasadas transgresiones. Por medio del prometido Redentor lo podría lograr. Luego dice, si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. En otras palabras, esta ley aparece como parte, la ley ceremonial. Aquí la llaman preceptos adicionales. Aparece como parte de la condescendencia de Dios con el pueblo de Israel. Primero, si el decálogo nunca se hubiera violado, esa ley nunca hubiera aparecido, así como la muerte nunca hubiera aparecido. Si el hombre no se hubiera degradado al punto que se degradó, nunca hubiéramos tenido la necesidad, ni siquiera el pueblo de Israel, de que se le diera esta ley. Voy aún más allá, aún en el marco de la caída. Si este pueblo hubiera obedecido esos 10 mandamientos, hubiera tenido el discernimiento para desarrollarlos en su vida como lo hizo Abraham, Isaac, José, en fin, nunca hubieran necesitado todos estos elementos que luego se presentan. Las fiestas solemnes, el santuario y demás. Pero todos se presentan con un propósito profundamente educativo, pedagógico, enseñarles el plan de la salvación, inspirarle confianza en Dios y revelar el maravilloso amor de Dios por el hombre caído. Bien, teniendo eso muy claro, y ya habiendo hecho, creo que, notables separaciones entre una y otra, vamos a ver un poco más en torno a lo que de esta ley se nos dice en el Nuevo Testamento. Fíjense bien, en Daniel capítulo 9 se nos profetiza algo. Daniel capítulo 9, profecía de las 70 semanas. Esta profecía fue lo que Jesús comenzó a predicar en el inicio de su ministerio. Lo encontramos en Marcos, cuando nos dice que Jesús inició su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se refería Jesús? El tiempo señalado en la profecía mesiánica de Daniel capítulo 9, 24 al 27. Veamos un poco acerca de ello. Nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, 70 semanas habían determinado, 490 años desde el inicio de esta profecía, que estaba el mismo inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. 70 semanas estaban determinadas para expiar la iniquidad, para cumplir la profecía, para traer la justicia eterna, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Todo eso iba a pasar en ese marco de 490 años.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones que están determinadas. Pero aquí llegamos al punto. Y por 1 semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio antes de que el pueblo de Israel se le terminara el tiempo de gracia como pueblo y pasara ahora a los gentiles plenamente, dice: se confirmará el pacto con muchos, estos son los gentiles, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ahí iba a cesar, se iba de ejecutar el sacrificio y la ofrenda que estaban establecidos en el marco de las leyes ceremoniales, vinculadas al santuario, vinculadas a las fiestas solemnes y demás. ¿Por qué? Porque eran sombra de lo que había de venir. Y como la realidad es Jesús, al cumplirse en Jesús, esto no seguía operando. Miren cómo aborda Pablo esto en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10. Leamos versículos 1 y luego entonces leemos el versículo 4. Estos sacrificios eran deficientes. Estas leyes ceremoniales pues eran deficientes. ¿En qué sentido? En que no eran en sí mismas ellas las que le garantizaban al hombre salvación. Era un acto de fe que realizaba el pecador, que se acercaba al santuario, era un acto completamente de fe, para que se sacrificara un cordero, y él creía por la fe que la sangre de ese cordero representaba la sangre del verdadero Cordero de Dios que un día vendría para morir, pagando plena y certeramente por sus pecados. Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya entienden entonces a qué ley se refiere, porque está hablando de sacrificios. Y en el Decálogo no tienes ningún mandamiento que te diga: ofréceme un cordero. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso es deficiente. Porque en sí misma no es esa la sangre que hace libre al hombre de sus pecados. Notable diferencia con la otra ley, que tiene un papel, por supuesto, en el plan de la redención, lo hemos comentado: guiarte, mostrarte el pecado, te muestra el pecado y te señala a un Salvador que te puede librar del pecado. Así que no estamos hablando de esa, sino de esta segunda que apareció. Ahora, vamos a Hebreos 9, un capítulo previo. Porque Hebreos 9 nos confirma lo que Daniel ya nos viene enseñando, el tiempo en el que hasta donde esta ley debía ser observada por el pueblo de Israel. Hebreos 9, versículos 9, 10 y 14, nos dice: lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración, es decir, hasta el tiempo en que esa sombra se encontraría con su realidad. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, vuelve a tomar el mismo elemento de limpieza de conciencias, diciendo, por esa ley no se lograba, se logra mediante Jesús y por Jesús. Y ya entienden que Jesús es su ley, sus 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son Jesús, pues son la expresión del carácter de Cristo. Pero esto que acabo de decir se entiende mejor a la luz de Gálatas 3. Y miren cómo lo presenta Gálatas en el capítulo número 3. Vamos a leer versículos 16 al 19. Gálatas 3, textos 16 al 19. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. En otras palabras, nosotros vamos a suelen tener problemas en Romanos y Gálatas sobre todo a la hora de aplicar la expresión de Pablo, la ley. La ley. Pero por ejemplo, ¿por qué? Porque algunas veces hace clara mención a ambas. Otras veces hace mención específica a una u otra. Hay que entender las expresiones dadas en el marco mismo de la fuente en la cual se ilustró Pablo, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, noten esto, él está hablando de aquí de una en particular que fue añadida por causa de las transgresiones. ¿La ley de los 10 mandamientos fue añadida por el pecado? O sea, ¿los 10 mandamientos existe por el pecado? Existe antes del pecado. Y fue ordenada, dice aquí, y fue dicha que ésta hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, Cristo, el cual vendría a ponerle fin a todo eso que se añadió en condescendencia con el pueblo de Israel. Pero más claro aún, nos lo presenta Colosenses. Vamos a Colosenses y vamos llegando a la final de este estudio y por eso quiero que vayamos a Colosenses antes de que cerremos esto en Efesios. Vean al mismo autor. Y no olviden la expresión que leímos en Deuteronomio 31:26. El libro era llamado libro de la ley, que fue colocado junto al arca del pacto, y Moisés dijo, y será testigo contra ti. O sea, es testigo contra nosotros. No la ley de los 10 mandamientos, no lo llamó así él, sino libro que se colocó junto al arca del pacto. Miren qué nos dice Colosenses 2. Vamos a leer versículos 14 al 17. Hablando de la obra de Jesús, nos dice así, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Cuál vimos en la Biblia era el manuscrito de ordenanzas? Libro que traía órdenes, preceptos que eran testigos contra ti, dijo Jehová. ¿Los 10 mandamientos? No. Lo que se registró en el libro que se colocó al lado del pacto, el libro de la ley, que contenía la ley de Moisés, la llamada ley de Moisés. Y es eso lo que Jesús quita, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. La palabra
utilizada por Pablo aquí en manuscrito de las ordenanzas es el famoso heirografón, que hace clara alusión a las leyes ceremoniales. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Ahora está hablando de lo que también logró en la cruz. Porque en la cruz clava el manuscrito de ordenanzas que nos era contrario, pero también exhibe a los principados y potestades. La expresión consumado es, sella la derrota de Satanás en el universo, porque los exhibe. Mientras Dios da a su Hijo un acto de amor, Satanás está desarrollando en su amplitud su carácter malévolo y asesino. Versículo 16 ahora. Por tanto, o sea, ya que Satanás ha sido exhibido, ya que el Señor nos ha hecho uno mediante su muerte y su resurrección, ya que está cancelado el manuscrito de ordenanzas que nos era contraria, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida respecto a días de fiesta, luna nueva o sábados. ¿Qué tienen en común todas estas expresiones? Comida o bebida, santuario. Leyes ceremoniales establecidas en los segmentos que cité, algunos más específicamente en Levíticos. Respecto a días de fiestas, Pascua, primicias, Pentecostés, trompetas, tabernáculos, es muy claro. Esas que se encuentran perfectamente detalladas en Levítico 23. O lunas nuevas. Cuando habla de las lunas nuevas, luna nueva era el primer día de cada mes. Recuerden que el hebreo tenía un calendario lunar. Así que el primer día de cada mes era una luna nueva. Y era un Shabbat, un día de reposo también. Todo esto estaba contenido en el libro de la ley. Que según el primer concilio de la iglesia cristiana que encontramos en el marco de Hechos 14 y principalmente Hechos 15, resolvieron, no hemos de obligar a nadie a que los guarde, porque entendieron lo que la profecía está expresando acá. Y Pablo fue de hecho uno de los grandes ponentes en ese mismo concilio. Y luego dice, o de sábados. Pero, ¿a qué sábado se refiere el versículo 16? Pues los mismos sábados que encontramos en las leyes ceremoniales. Les doy ejemplo de cuáles. Levíticos 23. Y ese punto es muy importante porque algunos se toman justamente de aquí para tratar de invalidar ese mandamiento. Levítico 23, que es el capítulo de las 7 fiestas solemnes, esas que obligaban a todo hebreo a ir 3 veces al año a Jerusalén. En el marco de las 7 fiestas solemnes, nosotros encontramos 7 sábados ceremoniales. 7 sábados ceremoniales. ¿Qué era un sábado ceremonial? Era un día que podía caer cualquier día de la semana. Podía caer primer día, tercer día, cuarto día, quinto día. Pero como ese año caía justo en el día de la fiesta solemne, que se apartaba como sábado, ese día no se trabajaba. No se hacía trabajo de siervo. No se hacía trabajo de siervo. En otras palabras, había reposo. Se le llamaba Shabbat. Por eso se le llamaba sábado. Pero no es un sábado semanal, sino un sábado ceremonial. Miren que hasta el mismo Levítico 23 lo identifica. Y lo cito así. Cuando está empezando, antes de hablar de las fiestas, versículo 3, el Señor hace una salvedad para dejar sin excusa a todos aquellos que en siglos posteriores quisieran confundir los sábados ceremoniales con los sábados semanales. Miren el versículo 3. 6 días trabajarás y el séptimo día sábado de reposo será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. Clara diferencia. Primero, está en el marco de la semana. 6 días trabajarás. Segundo, será sábado de reposo, convocación santa. Miren la expresión. Ninguna obra haréis.
esta expresión difiere del sábado ceremonial, porque, por ejemplo, fíjense bien cómo encontramos a lo largo de Levíticos 23 los sábados ceremoniales. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. ¿Qué diferencia hay aquí? En el sábado ceremonial se dice, ninguna obra de siervo haréis. Al sábado semanal se le dice, ninguna obra haréis. Ninguna, es mucho más grande. Otra diferencia, parte final del versículo, en donde quiera que habitéis. Las fiestas solemnes solo se guardaban en Jerusalén. La Biblia nos enseña, por mismo decreto en Deuteronomio, que se debía ir a Jerusalén, al lugar donde se encontraba el santuario, para guardar las fiestas solemnes. Esa es otra clara verdad bíblica en torno a aquellos que insisten que hoy hay que guardar las fiestas solemnes, tal como lo hacían ellos. Pues si hay que hacerlo, hay que ir a Jerusalén, si es que creemos que en Jerusalén está el santuario aún. ¿Por qué? Pero a diferencia de el sábado semanal era santa convocación donde quiera que habitéis. Clara diferencia. Ahora, sábados ceremoniales teníamos 7 en el marco de las fiestas. Leímos el primero, que era el primer día de los panes ácimos. El último día de los panes ácimos, es decir, el día 22 del primer mes del calendario eclesiástico judío, Nisan o Abit, era el segundo sábado ceremonial. En el tercer mes, en Sivam, encontramos en el marco de la fiesta del Pentecostés el tercer sábado ceremonial. Y los últimos 4 ya los rastreamos hasta las fiestas del séptimo mes o mes de Etanín. El de trompetas 1, en día de expiación había otro y en tabernáculos habían 2. El primer día de tabernáculos y el último día de tabernáculos. Estos eran sábados ceremoniales y no semanales. Entonces entendemos lo que dice Colosenses. Para ser más claro, versículo 17 de Colosenses 2, regresamos allí. Pues estos son sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es Cristo. El sábado semanal no era sombra de lo porvenir en torno al sacrificio de Jesús. Es sombra de lo que nos encontraremos en el cielo y nuestra vida en el cielo, porque de mes en mes y de sábado en sábado. Pero sí los sábados ceremoniales. Y estaban tan vinculados con Jesús, les decía en el tema anterior, que es más, Jesús murió un día de preparación, terminó su obra de redención el mismo día que terminó su obra de creación, el sexto día, y descansó el séptimo día de su obra de redención en la tumba de José de Arimatea, como descansó un sábado de su obra de creación. Pero ese sábado que Jesús estuvo en la tumba de José de Arimatea, Juan 19 lo llama Gran Sábado, porque proféticamente en el designio de Dios coincidió ese año sábado semanal, sábado ceremonial. Jesús cumpliendo toda justicia. Terminamos leyendo 2 versículos. Efesios 2. Efesios en el capítulo número 2. Terminamos nuestro tema entre las 2 leyes. En Efesios 2, versículos 14 al 16. Porque Él, Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿Qué ambos? ¿Qué ambos? Del creyente, del gentil y del judío. Que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Desgraciadamente, esas leyes ceremoniales que habían sido dadas para que este pueblo ejecutara mejor la voluntad de Dios y en ellos pudieran ser benditas las demás naciones, ellos lo convirtieron en una pared de separación entre gentiles y ellos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, misma expresión de Colosenses 2:14, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo nombre, un nuevo hombre, haciendo así
la paz y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismos las enemistades. Y por eso hoy, gracias a Jesús, podemos ser uno. Dios te bendiga, mi querido hermano. Y espero, para quienes estaban familiarizados con el tema, que este tema haya sido de mayor afianzamiento en esta verdad. Y para quienes lo habían pedido y deseaban comprenderlo mejor, que puedan ver la armonía, el propósito de cada ley, la armonía en la palabra de Dios y la perpetuidad de la gran ley de Jehová. Feliz sábado, mi querido hermano. Como lo cantamos antes de este tema, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy a esta hora por Jesús, quien ha quitado el muro de separación. Gracias te doy por Jesús, por quien por la fe hoy podemos ser uno. Gracias por su preciosa ley, la cual, por su preciosa invitación, nos sentimos estimulados a entrar en el reposo del sábado. Bendice tus hijos quienes han escuchado este mensaje y permite que llegue a todas las personas que puedan estar teniendo grandes confusiones en torno a esto, para que todos los que te conozcan a ti, para que todos los que se acercan a ti puedan vivir en armonía con tu perfecta ley de libertad. En el nombre del Señor del sábado, aquel que hace casi 2.900 años, aquel que hace casi 1.900 años, hace casi 2.000 años murió por nosotros, Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.